¿Cómo están, alumnos? En nuestra última clase de física, hoy tenemos radiaciones electromagnéticas, ¿ya? Y para ello lo voy a enlazar con un video tutorial. Acá. Cuando preparamos una parrilla... No, imposible, Flaca, imposible vernos. Imposible. Escúchame bien. Hashtag, yo me quedo en casa. ¿Sabes en qué se parece una llamada de teléfono con la salida del sol en un nuevo amanecer y preparar una parrilla con carbón? Vamos a darte unos 5 segundos para que adivines. Efectivamente, lo común en estos tres ejemplos son ondas electromagnéticas. En una llamada de teléfono hacemos uso de un tipo de onda electromagnética llamada microondas. Cuando sale el sol nos irradia todo un abanico de ondas electromagnéticas, pero principalmente los visibles. Cuando preparamos una parrilla, el carbón principalmente nos emite radiación infrarroja. Mi nombre es Aníbal Mayer y hoy día vamos a ver el interesante tema de ondas electromagnéticas, donde damos respuesta a varias preguntas que a veces no están totalmente claras, no están totalmente resueltas en muchos vídeos que circulan. Por ejemplo, ¿todas las ondas se mueven realmente con la misma velocidad? ¿Por qué la carga tiene que estar acelerada? Hay muchas preguntas que están a veces pendientes, pero hoy día las vamos a aclarar. Así que para saber cómo se originan las ondas electromagnéticas, vamos a empezar un poco por la historia. La historia comienza cuando en 1831 Michel Faraday se da cuenta que un campo magnético variable al actuar sobre un conductor genera una corriente. Faraday se dio cuenta que para que haya corriente tenía que haber una FEM, entonces relacionó la FEM inducida con la variación del flujo magnético. Quizás el hecho de que Faraday sea un autodidacta hizo quizás que no pueda profundizar un poco más en el fenómeno. Había algo que Faraday no pudo darse cuenta y que estaba ahí escondido, y tuvimos que pasar más o menos unos 20 años más para que Maxwell pudiese descubrir la importancia de esta ley de Faraday. James Clerk Maxwell, escocés, uno de los físicos teóricos más importantes que ha tenido la historia, se dio cuenta de que cuando el campo magnético variable actuó en un conductor, esa corriente se producía no solamente porque así simplemente había un movimiento de carga, sino porque había un campo eléctrico que generaba esa corriente. Maxwell se dio cuenta de que cuando un campo magnético es variable, produce un campo eléctrico en el espacio, independiente que el conductor esté o no esté. Maxwell, esta ley de Faraday, la incorpora en las 4 leyes más importantes del electromagnetismo que llevan el nombre de la ley de Maxwell, y justamente se convierte en uno de los pilares para poder entender los fenómenos eléctricos y magnéticos. Un poco por el principio de la equivalencia, Maxwell pensó de que si un campo magnético variable generaba un campo eléctrico, entonces el inverso también sería posible. Buscó en los trabajos de Ampère. Aquí debemos recordar que, si no es cierto, Oert observa por primera vez que las corrientes crean campos magnéticos. Oersted no hizo los cálculos matemáticos del campo magnético que creaba la corriente. Los que se encargaron de hacerlo fueron Jean Biot, Félix Savart, por eso es que los que llevan física de una ley que se llama la ley de Biot-Savart, y Andrés Mario Ampère. Ampère, considerado como uno de los padres del electromagnetismo, logró relacionar la corriente con el campo magnético, pero solamente vio los casos estacionarios. Y ahí fue cuando se dio cuenta que en esa ley le faltaba la variación del campo eléctrico. Y entonces amplía la ley de Ampère, y por eso es que la incorpora en sus 4 leyes y se llama la ley de Ampère-Maxwell. La ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell son 2 leyes que originaron deducir la existencia de las ondas electromagnéticas. Vamos a revisar rápidamente qué cosa dice esas 2 leyes, y entonces nos vamos por acá en esta pizarra y vamos a ver una parte que se llama antecedentes históricos. Michel Faraday y Joseph Henry, Faraday en Inglaterra, Henry en América, llegaron casi en forma paralela al mismo descubrimiento. Ambos se dieron cuenta que cuando un campo magnético era variable, generaba un campo eléctrico.
Entonces vamos a notar por aquí este aspecto que es sumamente importante. Los campos magnéticos cuando varían, por ejemplo, como en este caso, si tenemos un campo magnético que, por ejemplo, en este caso aumenta, entonces ese campo magnético al aumentar, utilizando la ley de Lenz, debe producir un campo eléctrico orientado de esta manera. Produce un campo eléctrico debido a esa variación. Esto se conoce como la ley de Faraday-Henry. Y esto es lo que nosotros debemos recordar. Ampère, que ya había estudiado el comportamiento de las corrientes del campo magnético producido, esta ley de Ampère fue ampliada por Maxwell y fue de alguna forma generalizada para el caso de cargas, campos que varían en el tiempo, y llegó a esta conclusión. Si un campo eléctrico es variable, genera también un campo magnético. Esta es la ley que se conoce como la ley de Ampère-Maxwell, y entonces nosotros la debemos recordar y la vamos a graficar por acá. Si nosotros tenemos un campo eléctrico que, por ejemplo, está así, varía, vamos a poner aquí, varía, variable. Vamos a suponer que este campo magnético variable está también aumentando. Vamos a suponer el caso que aumenta. Es importante entender que ese campo eléctrico al aumentar va a producir un campo eléctrico que no se opone, como en el caso de la ley de Faraday. Si tú revisas la ley de Ampère-Maxwell en forma matemática, esto lo ves en física 4, en teoría de campos electromagnéticos, aquí no hay un signo menos. Aquí sí el sentido del campo magnético va a coincidir, ¿no?, con la regla de la mano derecha. Cuando Maxwell observó estos dos fenómenos, pensó lo siguiente: así como en el caso del sonido, cuando producimos un cambio de presión, ese cambio de presión se va propagando en el espacio hasta otro punto. De la misma forma como se propagan, por ejemplo, las ondas sonoras, entonces también se podría propagar una onda electromagnética. Una variación del campo magnético produciría un campo eléctrico, y si este campo eléctrico hacemos que sea variable, produciría otro campo magnético, que si es variable produciría otro campo eléctrico, y así se iría propagando en el espacio. A esa variación del campo eléctrico y magnético se llama así, onda electromagnética. Si nos preguntan qué es una onda electromagnética, la respuesta está ahí en la pizarra. Son perturbaciones del campo eléctrico y magnético que se propagan de un punto a otro. En estas ondas electromagnéticas, lo que nunca debemos olvidar es anotar estas propiedades. Las ondas electromagnéticas, al igual que todas las ondas, transmiten energía de un punto a otro, transmiten energía y transmiten cantidad de movimiento. Una forma de darme cuenta que transmiten energía es, por ejemplo, la razón por la que funciona tu teléfono. Cuando tú recibes una onda electromagnética en tu teléfono, esa señal hace mover electrones en nuestro teléfono que activan el circuito para que comience a funcionar. Entonces, una onda electromagnética produce el movimiento de electrones o de partículas cargadas que están en otro punto. Es cierto también que cuando nosotros, por ejemplo, una persona está caminando y es atravesada por ondas electromagnéticas de radio, microondas, también nuestros electrones vibran. Nosotros no nos movemos en conjunto, pero nuestros electrones, nuestras partículas cargadas también van a vibrar. Estas ondas electromagnéticas, al igual que todas las ondas, es muy importante recordar esto: no transportan materia. No transportan materia, no transportan masa. Eso es muy importante. Y para producir cargas eléctricas, para producir ondas electromagnéticas, necesito que las cargas estén oscilando. Necesito cargas oscilantes, o en otras palabras, debo reconocer esto: deben ser cargas aceleradas. Cargas aceleradas. Y aquí queremos explicar lo siguiente. Pregunta: ¿por qué las cargas tienen que estar aceleradas? ¿Por qué las cargas no pueden moverse con velocidad constante? Y la explicación es la siguiente:
Explicarlo matemáticamente es un poco complejo, eso se ve en cursos más avanzados de física, pero cualitativamente sí podemos entender la idea. La idea es esta, mira. Cuando una carga se mueve, irradia energía hacia todo el espacio. Es igual que el sonido, que es una onda tridimensional. Esta energía que viaja junto, asociada a toda la carga que se mueve, en cada punto del espacio tiene un vector campo eléctrico y tiene un vector campo magnético. Ese campo eléctrico y campo magnético tiene un vector que se llama vector de Point, que determina la dirección de la propagación. Y entonces en cada punto del espacio, por la parte de encima, por la parte superior de la carga que está en movimiento, tiene un vector de Point, por ejemplo, apuntando hacia abajo, y el que está, o el punto simétrico abajo, también tiene un campo eléctrico, tiene un campo magnético, y utilizando la regla de la mano derecha vamos a encontrar que encontramos un vector de Point hacia arriba. En toda la región del espacio vamos a encontrar siempre que tenemos un vector de Point apuntando para arriba y otro apuntando hacia abajo. Esos dos vectores, si los descomponemos, vamos a encontrar que las componentes, o van a tener dos componentes que se anulen, pero van a tener dos componentes en la misma dirección, que es la que determina la dirección en la que se propaga la energía de una carga, de una partícula cargada. Entonces podemos decir que cuando una partícula está cargada, toda la energía está viajando en la dirección en la que se mueve la carga. Ahora escucha bien, cuando la carga se mueve con velocidad constante, la región anterior, como la carga va avanzando, va creando nuevos campos eléctricos y va generando nueva acumulación de energía. Hay un incremento de energía en la parte de delante que justo va a ser igual a la reducción de energía en la parte de atrás. Entonces, cuando la carga se mueve con velocidad constante, el incremento de energía en la parte delantera y la disminución en la parte trasera porque está avanzando son iguales. Entonces existe un equilibrio de energía. No hay ningún exceso de energía, por lo tanto, no irradia. Esa es la explicación. Cuando la carga se acelera, la parte delantera tiene un campo eléctrico un poco mayor, está más rápido aumentando, y atrás está disminuyendo más lentamente. Entonces, si el campo se incrementa en la parte de adelante, el incremento de energía es mayor y el gas es menor. Cuando la carga se acelera, el incremento de energía en los puntos delanteros y la disminución de energía en los puntos traseros no son iguales. Y esa diferencia entre más incremento y menos reducción hace que ese excedente se irradie al exterior en forma de onda electromagnética. Por eso es clave saber que solo las cargas cuando tienen aceleración producen radiación electromagnética. Recuerden que en el tema de potencial eléctrico hablamos de las cargas que se mueven en forma cuasi estática, porque si se mueve en forma cuasi estática no emite energía, pero cuando la carga se acelera, acuérdate que emite radiación electromagnética. Si la carga solo emitiría o solo se acelera, emite como un pulso de onda electromagnética, como un pulso, es como si pegamos una cuerda y solamente le doy un pulso. Pero si la carga está oscilando, está acelerando de diferentes formas, o sea, tiene una aceleración variable, lo que va a hacer también es emitir constantemente energía. Por eso, la forma de producir ondas electromagnéticas tiene que ser con circuitos oscilantes. Y esa es la forma de producir una onda electromagnética en una antena. Vamos a ver este dibujito que está acá adelante y vamos a ver algunas características que tienen las ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética se produce, o una de las formas, creo, más sencillas de producir, es tener un circuito de corriente alterna. Pueden buscar también en mi canal el tema de corriente alterna. Miren chicos, ¿ya? Este de acá, estas ondas que ustedes ven, se llaman ondas del campo eléctrico. Esto es lo que produce la electricidad. Pero en forma perpendicular se propagan estas ondas que se encuentran acá. Estas se llaman ondas magnéticas. Siempre las ondas del campo eléctrico con las ondas magnéticas se van a mover en forma perpendicular y hacia una sola dirección. Esta dirección que ustedes ven como una flecha, me va a indicar la velocidad a la que, donde se propaga dicha onda. ¿Entendido? Vamos a escuchar al profesor qué cosa más dice. Si vamos a suponer que en un instante un extremo del generador de descarga por el lado positivo y el otro negativo, entonces esta placa se carga positivamente y esta negativamente. En esta región habría una línea de fuerza que va de carga positiva a carga negativa, y entonces en este punto del espacio
vamos a tener un vector campo eléctrico que sería, por ejemplo, así. Para arriba sería un campo eléctrico. Esta corriente que se está moviendo produce a su vez también en un punto del espacio un campo magnético, porque como este generador es variable, las cargas están cambiando, este campo no es constante, al ser variable este campo crea un campo magnético que también va a ser variable. Estos dos campos, como la corriente empieza a cambiar, este campo comienza a cambiar y irradia, por si acaso, en todas las direcciones, pero nosotros nos vamos a fijar solamente en una. Vamos a fijarnos solamente en esta dirección. ¿Qué pasaría si al momento de variar empiezan a aparecer muchos campos eléctricos? Esos campos eléctricos son de esta manera. Un campo eléctrico que va aumentando, mira la flechita, después llega a ser cero, se invierten, nuevamente se invierten para arriba, luego para abajo, están como ves variando. Cuando a veces nosotros vemos en los dibujos esta línea no es una superficie como la superficie del agua. No existe ninguna sustancia que vibre o no hay una superficie que esté aumentando o disminuyendo. Lo que hay es una envolvente, una línea imaginaria que va a envolver al campo eléctrico que está aumentando y disminuyendo. Estas líneas rojas entonces representan el campo eléctrico y estas líneas transversales el campo magnético. Siempre entre el campo eléctrico, el campo magnético y la velocidad de propagación existe este pequeño eje de coordenadas, esa distribución. Para poder entenderlo mejor, a ver si lo acá un poquito, nosotros debemos entender que este es un sistema de coordenadas, así es un sistema de coordenadas. Este es el eje de la X que está saliendo de la pared, este es el eje de la Y y este es el eje de la Z. La componente eléctrica del campo estaría vibrando al ras de la pared, el campo magnético estaría así como perpendicular a la pared, y la propagación sería a lo largo del eje Y a lo largo de la pared. Entonces, este sistema de coordenadas que ves aquí, mira, es justamente el que dibujamos de esta manera. Todas las características que vamos a mencionar van a ser respecto a esa onda electromagnética, esa onda que se supone es como una sola que hemos logrado captar en el espacio. También se conoce como una onda plana polarizada, que es una onda que le hemos recortado, le hemos eliminado cualquier otra componente. Hay otras ondas más complejas donde esto puede ir girando también en el espacio, pueden haber variaciones, pero nosotros vamos a tomar la más simple. Si hay alguna otra componente que ha sido eliminada, ya ha quedado vacío. Cuando queda así, como vamos a decir, limpia, solamente un campo eléctrico y un magnético, esto se llama una onda plana polarizada. En esta onda podemos ver nosotros algunas propiedades. La primera propiedad es esta, mira. La onda tiene dos componentes. Escucha bien esto. Nunca se debe decir dos campos, perdón, nunca se debe decir dos ondas. Nunca puedo decir posee dos ondas. No hay onda eléctrica y hay onda magnética. Siempre debe decir posee dos componentes. También está bien decir dos campos. O sea, hay dos campos en la onda, dos componentes, pero jamás vayas a decir la onda electromagnética tiene dos ondas, o está formada por una onda eléctrica y magnética. Eso está mal. No hay onda eléctrica sola, porque la onda eléctrica sola no existe. Si el campo eléctrico comienza a variar, va a aparecer el campo magnético por la ley que hemos visto primero. Entonces, tenemos dos componentes, una eléctrica, que la vamos a simbolizar con la letra E, y una magnética con la letra B. Estas ondas, estos campos o componentes de la onda eléctrica y magnética, en primer lugar, siempre son perpendiculares. Siempre mirando el dibujo, por favor, estos dos campos, mira, el eléctrico y el magnético, siempre son perpendiculares entre sí. Siempre están en estos dos ejes. El campo eléctrico por acá, a ver, lo vamos a poner un poquito más grande. Este es el campo eléctrico E, y este es el campo magnético, y esta va a ser la dirección de la propagación. Entonces, estos dos campos siempre son perpendiculares entre sí. Además, otra palabra muy importante que debemos saber interpretar es que están en fase. ¿Qué significa en fase? Estar en fase significa que los dos tienen un comportamiento semejante, es decir, los dos están creciendo, los dos se están reduciendo, los dos se hacen cero, los dos se invierten, los dos llegan a su máximo valor, los dos... Un ejemplo, por ejemplo, chicos, de fase y desfase, es, por ejemplo, lo que se ve de repente en la televisión, o mejor dicho, más que la televisión no, sino a través de repente de un DVD, ¿ya?
tú colocas un DVD, entonces estas te transmiten dos tipos de ondas. Hay ondas visuales y hay ondas auditivas. Pero si estas ondas visuales, por ejemplo, tú ves la imagen y después escuchas el sonido, entonces diría que está desfasado. Entonces, no está en fase, están desfasados. Entonces, para que se escuche bien y se vea coordinación entre la imagen y el sonido, entonces están en fase, se diría, ¿no? En la imagen y el sonido. Algo parecido sucede acá entre las ondas magnéticas y eléctricas. Ambas deben de estar en fase, deben de jugar igual, ¿ya? Vamos a seguir escuchando. O se vuelven a reducir. Eso es estar en fase. Si no me entiendes, te pongo una analogía. Dos alumnos, dos compañeros de estudio terminan la primaria juntos. Podemos decir que están en fase. Los dos entran a la secundaria y terminan la secundaria juntos. Siguen en fase. Pero postulan a la Universidad Nacional de Ingeniería y uno ingresa y el otro no. Entonces ahí se desfasan. Es decir, desfasar quiere decir que uno se adelanta o se atrasa. Entonces, en las ondas pasa algo semejante en las ondas electromagnéticas. Si la componente eléctrica crece y la magnética también, están en fase. Las dos se van disminuyendo, están en fase. Las dos se invierten, están en fase. Eso significa estar en fase. Eso es claro. Son dos componentes perpendiculares entre sí y en fase. Algo que siempre preguntan en exámenes es la relación de sus módulos. El valor, mira que no tiene flecha, del campo eléctrico es igual a la rapidez de propagación por el valor del campo magnético. Esto es muy importante de recordar porque eso viene mucho a los exámenes. Pero recordar lo siguiente, acá, voy a dibujar nomás rapidito, ¿ya? Este valor B muchas veces suele ser la velocidad de la luz. Así que acá se puede representar de esa manera. E es igual a, o sea, campo eléctrico es igual a la velocidad de la luz por el campo magnético. Siempre y cuando este se refiere a la velocidad de la luz. Pero hay veces no, ¿ya? Control Z, no. Sí, borrar todos los dibujos, ¿ya? Que sigue explicando. Aquí sí, la demostración de todas las características que están en la pizarra son solución de las ecuaciones de Maxwell, y eso sí no lo vamos a poder hacer porque la herramienta matemática es muy compleja. Eso lo vas a ver posiblemente en física 4 o de repente en teoría de campos electromagnéticos. Así que nosotros solo vamos a indicar las características. Primera propiedad que debes recordar. Otra cosita que se cumple siempre y que viene en los exámenes es que la dirección de la velocidad coincide con el producto vectorial del campo eléctrico por el magnético. Pero esto es una relación solo de dirección. O sea, la dirección y sentido de la velocidad es paralela, significa esto, con la dirección y sentido del producto vectorial. Para recordar la idea del producto vectorial, esto se hacía así, con la mano derecha, se giran los dedos, y el giro de los dedos tiene que ir desde el campo eléctrico hacia el campo magnético. Si tú giras los dedos del campo eléctrico al magnético, entonces el dedo pulgar te va a indicar la dirección de la velocidad. Recuerda eso, el campo eléctrico giras al campo magnético, velocidad. Vamos a ver la figura de arriba, mira, el campo eléctrico giras a magnético, me indica la dirección de velocidad. Y si no lo veo bien acá, porque a veces los alumnos tienen ese problema, entonces vamos a ponerlo de esta manera. ¿No? Si aquí está el campo eléctrico, aquí está el campo magnético, yo voy a poner mis dedos así, mira. Voy a poner mis dedos en la dirección del campo eléctrico, acá, y voy a girar mis dedos hacia el campo magnético. Cuando yo giro mis dedos, vas a ver que el dedo gordo, el dedo pulgar, coincide con la dirección del eje de la Y, que es la velocidad. Primera propiedad sumamente importante. Vamos con la segunda. La segunda propiedad habla de la rapidez de propagación en un medio, y como solución de sus ecuaciones, Maxwell demuestra que la rapidez de propagación es el producto de dos características que él también descubrió o estableció. El épsilon se llama la permitividad eléctrica y el mu, el de la letra griega mu, se llama permeabilidad magnética. A ver, vamos por aquí. Ya, no hay que olvidar lo siguiente, ya, ese épsilon, este épsilon de acá, tiene un valor, no sé si lo van a nombrar acá, que es 8.85, ya, si no me equivoco, por 10, acá por 10 elevado a la menos 12, ¿ya? Vamos a ver si coincido ahí. Y la permeabilidad magnética es 4pi por 10 elevado a la menos 7.
el producto de ambos, ¿ya? Y obtenido su raíz cuadrada, miren, acá aproximadamente este es 3, 4 por 3 es aproximadamente 12, ¿no? 12 y algo. 12 por, ¿cómo se llama? Por el llamado acá, algo de 8, debe darme un número aproximadamente de 3.3. La cosa es que si tú sacas la raíz cuadrada e inviertes, esta velocidad, ¿ya? Va a ser igual a 300.000 kilómetros por segundo, o 300.000 metros por segundo, el cual coincide con la velocidad de la luz, ¿ya? Entonces, ese es un descubrimiento que lo hizo, conocimos por si acaso, Albert Einstein. Muchos pueden pensar de que Albert Einstein consiguió el premio Nobel de repente con la teoría de la relatividad, pero no es así. A veces viene eso en preguntas de admisión. Albert Einstein demostró esta relación que ustedes ven aquí en la pizarra. Por esto es que el que ganó, ¿cómo se llama?, el premio Nobel, ¿ya? Porque había varios matemáticos que intentaban demostrar todas estas cosas y no lo podían hacer, y él lo demostró, y con eso ganó el premio Nobel. No por la teoría de la relatividad. Con la teoría de la relatividad se hizo más famoso, al contrario. ¿Ya? Seguimos escuchando. Para explicar, ¿qué significa permitividad eléctrica? La permitividad eléctrica es, como permitividad viene de permitir, algunos libros también le llaman permisividad, de permiso, viene a indicar en qué medida una sustancia, un aislante, un dieléctrico, permite o no el paso del campo eléctrico. Esa es la idea. La permitividad me indica en qué medida un aislante permite el paso, por eso se llama permitividad, permite el paso o no del campo eléctrico a través de su masa. La sustancia que mejor deja pasar el campo eléctrico, que no lo afecta, no lo distorsiona, es el vacío. El aire es prácticamente el mismo valor, así que aire y vacío tienen la misma permitividad, pero algunas sustancias tienen permitividades un poco mayores. Por ejemplo, el plástico es casi el doble de permitividad, o sea, es más difícil atravesar el plástico con un campo eléctrico. Eso es lo que quiere decir. Es como que el plástico no me da permiso para que el campo eléctrico pase. Otras sustancias, como por ejemplo el papel, tienen una permitividad casi 3,7 veces la del vacío. Y otras, como por ejemplo el vidrio, tiene prácticamente 5 veces. Otra sustancia, de repente, como la mica, tiene 7 veces. La porcelana, no sé si han escuchado las tazas, la porcelana nada más, tiene una permitividad que es 6 veces la del vacío. Entonces, las sustancias, los dieléctricos en general, tienen permitividades, o sea, impiden el paso del campo eléctrico con una dificultad mayor que la del vacío. La permitividad más baja, recuerda, es la del vacío. Otros dieléctricos, ya sea porcelana, vidrio, plástico, van a ofrecer como menos permiso, más dificultad para que pase el campo eléctrico. El factor que determina con qué facilidad pasan es mucho más difícil para ellos pasar. Entonces, el valor de esa permitividad eléctrica es mayor, que quiere decir que es más difícil para el campo eléctrico pasar por esa sustancia. La otra cantidad o la otra variable que suma muy es la permeabilidad. La palabra permeabilidad probablemente tampoco no se entienda muy bien, pero sí es más común para nosotros haber escuchado, por ejemplo, la palabra impermeable. Si vivimos de repente en zonas donde llueve mucho, o te vas de repente de viaje a una zona donde llueve, te llevas una casaca impermeable para que no pase el agua. Impermeables que no pasan, permeables que sí. Resulta que la permeabilidad magnética es también una medida cómo deja una sustancia pasar el campo magnético. Aquí te contamos que el aire o el vacío es la permeabilidad como estándar, como de referencia. La mayoría de sustancias que nos rodean, como por ejemplo la madera, el vidrio, son sustancias que se llaman paramagnéticas. Paramagnética quiere decir que prácticamente no afectan el campo magnético, casi es la misma que el vacío. Y esa es una forma de darse cuenta, o un experimento para darse cuenta, es el siguiente. Si tú, por ejemplo, estás con tu teléfono y estás en un ascensor donde hay de repente mucho concreto, donde hay una estructura de metal alrededor, lo más probable es que la señal de tu teléfono se distorsione, no entre la señal, porque los dieléctricos se oponen al paso del campo eléctrico. Pero si tú agarras una brújula, así esté rodeado de lo que sea,
el campo magnético no se puede impedir su paso. Todas las sustancias son permeables al campo magnético. Casi no tiene diferencia una sustancia paramagnética respecto al vacío. El concreto, la madera, no impide, no detienen el campo magnético. Entonces es una característica muy importante saber que casi todas las sustancias tienen la misma permeabilidad que la del vacío. Algunas sustancias se oponen ligeramente al campo magnético y se llaman diamagnéticas. Y hay otras que son muy especiales, que cuando el campo magnético pasa por ellas, al contrario, su permeabilidad crece, muchas veces multiplican el campo magnético, y ejemplo de ellos son los ferromagnéticos, el fierro, el cobre y el litio. Entonces recuerda eso, la permitividad eléctrica me indica en qué medida una sustancia permite el paso del campo eléctrico. La permitividad eléctrica más baja es la del vacío. Todos los demás eléctricos tienen más permitividad, es más difícil al campo eléctrico pasar. Bueno, chicos, ya, acá vamos a comenzar entonces con una parte de lo que se encuentra en su libro. ¿Ya? En su libro se encuentra esta parte de aquí, ¿ya? Todo lo que se refiere de repente a radiaciones electromagnéticas, ¿ya? Y vamos a definir más o menos lo que mencionó el profesor acá. Lo puse ahí para que vean un poquito más avanzadas las clases. Se define ondas electromagnéticas, están presentes en diferentes fenómenos que observamos a diario. Los rayos del sol, por ejemplo, las ondas de radio, la TD, los rayos X y los rayos láser, son ejemplos de ondas electromagnéticas, ¿ya? Y aquí se simboliza con esta abreviatura, ¿ve? OM, es ondas electromagnéticas, ¿ya? OM. Tiene una presencia importante en nuestra vida. El descubrimiento de las ondas electromagnéticas permitió el desarrollo de las comunicaciones, y fue este señor Henry Hertz, quien descubrió las ondas electromagnéticas a finales del siglo XIX, y esto permitió comprobar la teoría de James Clerk Maxwell en 1831, el cual predijo que la luz es una onda electromagnética de energía continua, ¿ya? Entonces, ¿cómo definimos ondas electromagnéticas? Más o menos lo que dijo ahí es una propagación de un campo electromagnético a través de un medio material o del vacío, ¿ya? Características son producidas por cargas aceleradas. Esto aquí es importante porque preguntan a veces por ahí también en exámenes, ¿ya? ¿Por qué se pueden producir las ondas electromagnéticas? Por cargas aceleradas, ¿ya? Son ondas transversales, puesto que en cada punto del espacio el E y el B oscilan perpendicularmente en direcciones de propagación. Esto es lo que más o menos se vio en el dibujo, ¿no? Esto, uno de rojo y otro de negro, prácticamente simultáneamente, en fase, las ondas eléctricas y magnéticas siempre viajan en el vacío, ¿ya? Bajo una dirección. Acá hay la dirección de la velocidad con la de propagación, ¿ya? De recordar que este es el módulo eléctrico, ¿ya? Newton por Coulomb, y este es el módulo del magnético que se da en Tesla, ¿ya? No olvidar que la velocidad este de acá, por si acaso, se va a dar en una velocidad que es igual o idéntica a la velocidad de la luz. No sé si por acá se encuentra por acá la definición, ¿ya? Recordar que la velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a la octava metros por segundo, o 300.000, tal como lo estoy diciendo, ¿no? 300.000 kilómetros por segundo, ¿ya? 300.000 sí, kilómetros por segundo, pero si lo transformas a metros, sería 3 por 10 a la octava metros por segundo. E es perpendicular a B, ese siempre va a suceder, ¿ya? Ese siempre va a suceder. Y si este se achica esto, y así poco a poco, ¿ya? Si desaparece este, y después que va a crecer en forma discontinua. ¿Qué más tenemos acá? Se propaga en el vacío, tal como lo digo, mira, se propaga acá, con una velocidad de 3 por 10 a la octava metros por segundo, que es la velocidad de la luz. Por eso es que esa B que está explicando el profesor Albert Einstein lo agarró, lo cambió de B a C. Recordad, Albert Einstein no ganó el premio Nobel de Física porque descubrió la teoría de relatividad. No, la teoría de relatividad lo volvió más famoso en sí, ¿ya? Él, por descubrir estas fórmulas que ustedes ven acá de electromagnetismo, son las que recibe el premio Nobel, porque esas fórmulas que lo estudiaban varios matemáticos y nadie de ellos lo lograba, ¿cómo se llama?, obtener. Y quien lo hizo fue Albert Einstein. La frecuencia depende no solo de la fuente y no cambia al azar del electromagnetismo de un medio a otro. En cambio, la longitud de onda cambia cuando la longitud electromagnética pasa de un medio a otro. Esto se refiere de que, tal como explicó, los materiales en sí afectan el paso de la onda electromagnética.
Por eso es de que en algunas zonas coge rápido la señal. ¿Y por qué lo digo rápido la señal? La señal del celular. Porque la señal de los celulares justamente es alimentado por esas ondas electromagnéticas que viajan hacia nuestro teléfono para ser captadas, ¿no? El concreto, hay partes del acero, creo que todo eso de ahí puede impedir inclusive que las ondas de señal lleguen nítidamente. Debido a los diferentes valores de frecuencia que toma las ondas electromagnéticas son perceptibles a los humanos, o sea, no se pueden ver, nosotros no lo podemos ver, ¿ya? La magnitud de los campos eléctricos y magnéticos se relacionan con la siguiente ecuación. Esta acá significa velocidad de la luz, por si acaso, ¿ya? Este es el 3 por 10 a la octava metros por segundo. Las ondas electromagnéticas tienen determinadas características. Por ejemplo, podemos presentar y definir todas estas características a partir del siguiente gráfico de la componente. Recordar que este de acá se llama amplitud. Longitud de cresta a cresta se llama longitud de onda. También la longitud de onda coincide cuando se mide, por si acaso, ¿ya? De valle a valle. ¿Cuál es el valle? Es la parte más baja de una onda. La parte más baja de una onda se le llama valle, ¿ya? Y cuando yo mido de acá, por ejemplo, hasta acá, ¿ya? Ese es un periodo, ¿ya? Este es un periodo. ¿Por qué? Porque esta parte de acá se va a repetir varias veces. Por ejemplo, acá hay un periodo, ¿ya? Miren, acá hay un periodo. Desde acá hasta acá termina. Este es un periodo. Y notan que esta parte de acá, perdón, desde acá hasta acá. Este sería un periodo. De acá hasta acá. ¿Ya? Ese sería un periodo. ¿Ya? Seguimos acá. ¿Qué más definiciones tenemos? Longitud. La longitud de onda, que se representa con la letra griega lambda. Esta letra se llama lambda, esta letra griega es lambda, por si acaso. ¿Ya? Así se escribe, esa es letra griega que se llama lambda. Ese me va a representar la longitud de onda. Es la distancia entre dos crestas o valles, como de acuerdo le dijo, y se dan las unidades en metros. ¿Ya? El periodo es el tiempo que demora en transmitir la longitud de onda de un espacio o medio. ¿Ya? Recordar que la inversa del periodo se llama frecuencia. ¿Ya? La frecuencia es la magnitud física que nos cuantifica cuántas ondas se generan por unidad del tiempo. Y sus unidades son, cuando se llama la inversa del tiempo. Y la inversa del tiempo, o sea, prácticamente 1 entre segundo, se le llama lo que conocemos como hertz, ¿ya? Hertz. Espectro electromagnético. El espectro electromagnético es grande, es variado, obsérvame. El que tiene más pequeña, las ondas más pequeñas sean lo que se llaman rayos gamma, ¿ya? Decir los rayos X, también son ondas muy pequeñísimas, en un orden de 10 a la menos 14. 10 a la menos 12 se refiere a rayos X, ¿ya? Y los rayos ultravioleta es 10 a la menos 10, acá no alcanzó espacio, por eso lo colocaron por acá, ¿ya? Y estas partes, entre 10 a la 8 y entre 10 a la menos 6, esas son las ondas de luz visible. La que se encuentra pegado acá se llama, este es del color violeta, por eso que los rayos se llaman ultravioleta, porque están más abajo de los violeta, ¿ya? Y acá, después del 10 a la menos 6 están los rayos rojos, acá no sé, el rojo debe estar quedando acá, por eso que los que se encuentran más allá del rojo, que no lo podemos ver, se llaman rayos infrarrojos. Un ejemplo de rayos infrarrojos es este tipo de rayo, por si acaso, es el que nos quema y afecta la piel, ¿ya? Es el que produce las quemaduras color del camarón a veces en la playa. ¿Ya? Y los rayos ultravioleta, el UV, este es el rayo ultravioleta, rayos ultravioleta, son los que causan los daños a la piel, ¿ya? Recordar de que una de las causas principales de los rayos ultravioleta son los llamados, como se llama, cáncer de la piel, que se pueden manifestar, esto de acá, en unos lunares, por si acaso, no lo saben, unos lugares medios deformes, no sé si me dejo entender, ¿ya? Así, como mapa parece, ¿ya? Si te aparece un lunar como mapa, preocúpate, ese puede ser un señal de cáncer de la piel. Los lunares normales son los lunares redondos, circulares, así nada más, ¿ya? Bien circulitos, ¿ya? Esos son los lunares sin ningún problema. Ahí lo pinto para que observen, ¿ya? Este es un lunar cancerígeno, este es un lunar normal, ¿ya? Entonces, estos tipos de lunares cancerígenos son producidos muchas veces por este tipo de rayos, los rayos ultravioleta, ¿ya? Y los rayos infrarrojos son los que nos queman, ¿ya? Dice el rayo radar,
frecuencia modulada, frecuencia TV, que es muy similar a la amplitud modulada y las ondas cortas. En esta gama de amplitud modulada, antes fue utilizada en las ondas de radio, después apareció en las ondas FM. Más bien, ahora la amplitud modulada, ya, es utilizada ahora la mayoría de celulares. La mayoría de celulares trabaja con amplitud modulada, solamente que este libro, medio tontito, no lo menciona, ¿ya? La amplitud modulada es el tipo de ondas con las que trabajan todos los celulares. ¿Entendido? Seguimos por acá. Las ondas electromagnéticas se diferencian difieren en frecuencia y longitud de onda. Difieren ondas una tras otra. Hay miles, hay millones, y es por eso que a través de las ondas electromagnéticas se aprovechan los creadores de los celulares y nos dan a nosotros diferentes números, porque cada uno posee una onda electromagnética determinada, ¿ya? Todas las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío con la misma rapidez, observan acá, cumpliéndose además la siguiente ecuación, ¿ya? Velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia. Ahora, ¿qué te dice la teoría corpuscular de la luz? Según Isaac Newton, ¿ya? Fue planteada por Isaac Newton, plantea que todas las fuentes luminosas emiten corpúsculos muy livianos que se desplazan a gran velocidad y en línea recta. Acá no lo dice el nombre, pero estos corpúsculos pequeños, estos de acá se llaman fotones, por si acaso, ¿ya? Estos corpúsculos son como partículas de luz. Eso se llama fotones. La teoría ondulatoria de la luz, planteada por Christian Huygens, lleva por si acaso el nombre de uno de los grandes telescopios de nivel mundial, considera la luz como un movimiento ondulatorio parecido a las ondulaciones que se generan en el agua al caer una piedra, o sea, a través de onda. ¿Esto a qué se debe? Observa, algunos dicen, la luz llega en línea recta. Correcto, llega en línea recta, pero también cuando tú observas, imagínate que tienes un cuarto oscuro, por ahí alguien abre para que entre la luz, aunque sea un huequito. Entra la luz, pero la luz no solamente ilumina, claro, ilumina con mayor fuerza a un punto, pero toda la demás habitación también se ve afectada y se ve ya algo. Eso indica que la velocidad de la luz no solo viaja en línea recta, sino viaja en línea recta y comienza a hacerse ondas y se expande hacia toda la habitación, por eso que podemos ver ya algo, ¿no? Entra a veces un haz de luz y con ese haz de luz ves un poquito ya de todo, ¿no? Este tipo de teoría es lo que habla acá ¿cómo se llama? La planteada por Christian Huygens. O sea, tiene una naturaleza dual la luz, ¿ya? Es una partícula, es ondulatoria y es corpuscular a la vez. ¿Entendido? Seguimos acá entonces ahora con ejercicios trabajando en clase. ¿Qué me dice en el primer ejercicio? Calcula la onda electromagnética que se propaga en el aire y tiene una frecuencia de 6 por 10 al cubo Hertz, ¿ya? ¿Qué vendría a ser eso de ahí? Esto vendría a ser la fórmula, por si acaso, esa es la frecuencia, ¿ya? 6 por 10 elevado a la 3 Hz, ¿ya? 3 Hz. ¿Entendido, chicos? Ya. ¿Ya? Seguimos acá. Estas son fórmulas muy sencillas para terminar bien el año, ¿ya? De acá ya, este es el fin de las ecuaciones. Fórmula como visto allá, este es igual a lambda por frecuencia. Solamente que no tengo acá el llamado, ya dije, la lambda es así. ¿Ya? Atravesado acá, ya así le pongo, ¿ya? Me piden longitud de onda, este de acá, este de acá, este de acá, ¿ya? Entonces, aquí este va a ser igual a longitud de onda, este va a ser igual a velocidad de la luz sobre la frecuencia, ¿ya? Sobre la frecuencia. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Cuánto es la velocidad de la luz? ¿Sabes? ¿Cuánto sería? ¿Ya? La velocidad de la luz es 3 por 10 elevado a la 8, por si acaso, metros por segundo. Ahí está. ¿Ya? Y acá reemplazamos acá, aquí. Y el otro es este, 6 por 10 elevado al cubo. Hertz. ¿Ya? Que lo podemos colocar acá, en lugar de frecuencia. 6 entre 3, ¿cuánto es? 6 entre 3. A ver, alumna.
63 por 10 elevado a la menos 5. ¿Ya? ¿Qué? Metros. Ahí sería metros. ¿Ya? Ahí está, metros. Vamos a las claves. Y vamos a ver acá. Chica, nadie dice eso. Pero mira. ¿Ya? Ah, acá no es menos 5. Correcto, Yolanda. ¿Ya? Aquí te 5 nada más. Pero observa. Acá corro este decimal, pero disminuyo en una unidad al 5 que está como exponente. Sería entonces 10 elevado a la 4 metros. ¿Ya? Simplemente corro, vuelvo a repetir. ¿Ya? Corro acá en la coma decimal, pero este disminuye en 1 menos. O sea, aquí, ¿cuál sería la clave? Acá la clave sería esta, ¿no? Este de acá, la C. ¿Ya? Yo sabía que tú también la sabías. ¿Ya? Seguimos acá. Si una onda electromagnética es lo mismo que acá. Hay una chola, pero con diferente cochón. ¿Ya? Aquí. Este de acá. ¿Ya? Esta es la misma fórmula. ¿Ya? Solamente que aquí ahora es 10 a la 16. ¿Ya? O sea, aquí sería 15 por 10 elevado a la 16. ¿Ya? ¿Qué unidad es? Hertz, claro. ¿Ya? Hertz. ¿Ya? 10 a la 16 Hertz. Esta es la frecuencia. La frecuencia. El cual es igual, velocidad de la luz es igual a longitud de onda por frecuencia, despejándose entre frecuencias. Pero frecuencia ahora es esto, ya no es el 6 por 10 al cubo, es esto. ¿Ya? Y 3, entre 15, aquí es igual. Es igual, claro, este de aquí es igual a 0.5, ¿sí o no? No, 0.2, ¿ya? 0.2, me corrijo, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá tú lo agarras, lo simplificas, quinta 1, quinta 5, y 1 entre 5 me da 0,2, ¿ya? Por 10 elevado a la menos 8, ¿qué? Metros, ¿ya? Y allí no hay ni una clave que diga eso, los equivocados no somos nosotros, son los libros, ¿ya? Y esa es la respuesta. Oiga, no quiero que me quede decimal. Correcto, no quieres que te quede decimal, entonces hacemos lo siguiente. Tenemos que decir 0, no, tenemos que decir 2 por 10 elevado a la menos 9, ¿ya? Porque sale un menos 1, ¿qué? Metros, ¿ya? Metros. Entonces acá lo colocamos como exponente. Y recordar lo siguiente, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de acá, este de acá, 10 a la menos 9, tiene un nombre. Eso se llama nanómetros, ¿ya? 2 nanómetros. No sé, de repente aquí era que se equivocó de repente a colocar la palabra ENI, entonces debería ser la clave el A. Si es nanómetro, esa es la clave, ¿ya? De repente es por eso, la secretaria a veces está medio enamorada, creo, y copia mal. Es 2 nanómetros. Si fueran nanómetros, entonces la clave hubiera sido aquí en A. Pero si eso no se corrige, no hay clave, ¿ya? Vamos con el ejercicio 3. ¿Qué tenemos en el ejercicio 3? Miren, la frecuencia de una onda electromagnética, si tiene la onda electromagnética, acá vamos a colocarlo. ¿Ya? Calcula la frecuencia, me dicen, si esa onda electromagnética tiene 3, vamos a cambiarlo de color, ¿ya? Mucho este color verde que casi se nota, 3 por 10 elevado a la menos 6. ¿Quién? Metros, ¿ya? Menos 6 metros. Acá le elevamos este menos 6 acá como exponente, ¿ya? Quien preguntan acá, calcula la frecuencia, me dice. O sea, la frecuencia vendría a ser nuestra incógnita. Pero, ¿cuál es la fórmula? Velocidad es igual a longitud de onda por frecuencia, ¿ya? Colocamos acá el símbolo de frecuencia, ¿ya? Me piden frecuencia. Entonces me indica que esta longitud de onda debe pasar acá a dividir. Este es igual. Acá es igual
Acá es la frecuencia. Acá debe estar la rayita. ¿Ya? La longitud de onda viene hacia abajo. Acá está, reemplazando. ¿No? El movimiento. La velocidad de la luz es muy parecido a eso de ahí, o sea, es igual a 3 por 10 elevado a la octava. ¿Ya? No hay que olvidarse, 3 por 10 elevado a la octava. Y está el 8. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Vamos a simplificar, ¿cuál? El 3. Chaufa. Y el menos 6 pasa arriba con positivo y sería ahí un 10 elevado a la, es un 10 elevado a la 14. Pues. ¿Ya? ¿Qué unidad es? Hertz. ¿Ya? Ese es igual a frecuencia. ¿Ya? 10 a la 14 Hz. Nada más, ¿ya? 10 a la 14 Hz. Ahí está. 10 a la 14 Hz. ¿Cuál es acá la clave? Es esta. Es esta la clave. ¿Ya? Ese es el 3. Vamos con el 4. Una onda de radio emite ondas cuya longitud es de esa onda. Acá está dibujando acá la onda. Es 5 metros, me dice. Es igual a 5 metros. ¿Ya? Sí, 5 metros. Calcula la frecuencia de dicha emisora, me dice. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo? Fórmula. Velocidad de la luz es igual a longitud o frecuencia por la longitud de ondas. ¿Ya? O sea, este de aquí, que debe estar acá, también debe repetirse en esta parte de acá. Pero para sacar, ¿qué me piden? Frecuencia, entonces esto de acá pasa a dividir. ¿Ya? Y ahí quedaría. Pasar a dividir. Ahí está. Pero da lo mismo colocar esto de acá para este lado y frecuencia para el otro lado. ¿Ya? Ahí quedaría. Velocidad de la luz es entre longitud de onda. ¿Esa longitud de onda cuánto es? 5. 5, acá, reemplazando nada más. ¿Y la velocidad de la luz? Claro, ¿cuánto es? Es 3 por 10 elevado a la octava. ¿Ya? Elevado a la octava. Ahí está. ¿Ya? Acá por si acaso es metros por segundo, se simplifican los metros y queda eso 20 segundos. 3 entre 5, ¿cuánto es? Allá, pues 3 entre 5 es igual a 0.6 por 10 elevado a la octava. ¿Ya? Octava. ¿Qué? Hertz. Hasta ahí es Hertz, por si acaso. ¿Ya? Hertz. Para convertirlo en mega, tal como dicen acá las claves, ya tiene que ser estos 6. ¿Ya? Aquí este es, acá me faltó el 6, ¿verdad? No sé, me lo he comido, creo, sin querer. 6. Este 6. ¿Ya? 0,6. Entonces, para que sea 6, acá lo hacemos lo siguiente. 0.6 por 10 elevado al cuadrado por 10 elevado a la 6, ¿okay? HZ. O Hertz, así, ¿no? ¿Eh? HZ, Hertz. Tenemos, ¿no? Cosas de conversiones, chicos. Y es a las 6 también conversiones. ¿Cuánto es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se conoce esto de acá? ¿Cómo se conoce eso de ahí? ¿Ya? Acá es 6 por 10 al cuadrado, ¿cuánto es? Eso es 60, pues, señores. ¿Ya? Ese es 60. Te voy a poder escribirlo acá de nuevo. ¿Ya? Ese es 60. 60, ¿ya? Y 10 a la menos a las 6 es megahertz. Y esa es la respuesta del ejercicio. Acá la respuesta del ejercicio es esta. 60 megahertz. ¿No? Ese es el 4. Vamos con el 5. Vino esto en la pregunta de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Indique verdadero o falso según corresponda a las ondas electromagnéticas. ¿Todas son perceptibles al ojo humano?
¿Qué dice? ¿Ah? ¿Qué dice, señorita? Correcto, falso. ¿El campo magnético oscila paralelamente al campo magnético? Claro, este es verdadero. Son paralelos, ¿ya? Y perpendiculares. Su velocidad... A ver, espérense. ¿Ya? Aquí hay que corregirme, ¿ya? Sí, estoy leyendo mal. El campo magnético no oscila paralelamente, oscilan perpendicularmente al campo magnético, así que este es falso acá. Su velocidad de propagación en el vacío es 3 por 10, este sí es verdadero, ¿ya? Así que la respuesta es verdadero, verdadero, falso. Clave es esta. Vamos a ver con el 6. Indique verdadero o falso. Si una carga es acelerada, mide ondas electromagnéticas, esto es verdadero. Una carga en movimiento rectilíneo uniformemente irradia ondas electromagnéticas, verdadero. Una carga con movimiento circunferencial uniforme emite ondas electromagnéticas, verdadero. Clave acá es la C. Vamos con el 7. Complete la frase respecto a la luz. La teoría, ¿qué teoría sería? La teoría corpuscular de la luz establece que todas las fuentes luminosas emiten corpúsculo. La clave acá es el E. ¿Ya? La teoría corpuscular de la luz establece que todas las fuentes luminosas emiten corpúsculos a gran velocidad. El 8 ya está casi resuelto acá. Miren, una cuerda tensa se produce una onda con una longitud de 5 metros, ¿está? 5 centímetros. Aquí está 5, y con una velocidad de 5 segundos. Calcule la frecuencia, pero acá falta la frecuencia. Pero velocidad es igual también a longitud de onda, lo que dije hace rato, multiplicado por frecuencia. Esta velocidad es 20 metros por segundo, pero 20 centímetros por segundo, pero en metros 0,2. ¿Ya? Esta longitud de onda se produce con una longitud de onda de 5 centímetros. Ah, ya, 5 centímetros. Significa que debo tratar centímetros contra centímetros. Acá debería ser simplemente 20, ¿ya? Acá lo voy a tratar mejor con los otros normales, ¿ya? Acá debe ser 20 centímetros por segundo. Este va a ser igual a una longitud de onda de 5 centímetros frecuencia, ¿ya? Acá eliminamos centímetros con este centímetros y 20 entre 5 me daría 4, ¿qué? 4 Hz. 4 Hz es igual a la frecuencia. Ya, acá está, esa es la respuesta. 8. Vamos con el ejercicio 9, que es parecido, creo. A ver, creo que por acá se encuentra, la... ¿no? Vamos por acá. Ejercicio 9. Una cuerda tensa produce unas ondas cuya longitud de onda es igual, me dice, a 8 centímetros. ¿Ya? Si la onda recorre 120 centímetros en 6 segundos, acá simplemente voy a sacar ahorita la velocidad. 120 centímetros entre 6 segundos. ¿Ya? Su velocidad acá vendría a ser 120 entre 6, vendría a ser 20. ¿20 qué? Centímetros por segundo. ¿Qué tengo acá? Que velocidad es igual a frecuencia por lambda o longitud de onda. Me preguntan sobre frecuencia. Entonces acá velocidad sobre longitud de onda. ¿Ya? Acá la velocidad es 20 centímetros por segundo. Longitud de onda, acá está. Este es el dato. O sea, este es 8. ¿Ya? Más acá abajito. Este es igual a frecuencia. ¿Ya? Cuarta, 2 cuartas, 5 y 5 medios sale, ¿no? Frecuencia es igual a 5 medios Hertz, por si acaso. ¿Ya? Hertz. ¿Cuál es la clave acá? Claro, la clave es esta, la clave es la C. Respecto a los rayos X, ¿son electrones con rapidez de la luz? No. Electrones con rapidez de la luz, sí, porque todas las ondas electromagnéticas cumplen con esto, por si acaso, ¿ya? Son electrones con rapidez de la luz, ¿ya? Y son también ondas de baja frecuencia, por si acaso, ¿ya? Entonces, este de acá vendría a ser verdadero, no, núcleo de helio tampoco,
son ondas de frecuencia, de baja frecuencia. Complete la frase respecto a las ondas electromagnéticas. El número de oscilaciones por segundos que da el campo magnético se denomina, ¿no?, frecuencia, por si acaso. El número de oscilaciones por segundo del campo magnético se denomina frecuencia. La clave aquí es la B. 12. Las ondas electromagnéticas, ¿ya?, en un vacío de cierto instante, tiene lo siguiente. El campo magnético es B igual a 6 por 10 elevado a la menos 10. ¿Qué es el T? Teslas, por si acaso. ¿Ya? Teslas es la unidad de campo magnético. Ponemos por acá. ¿Qué me dicen? Calcule el modo del campo eléctrico. Pero tú ya sabes, Yolandita, que este de acá C va a ser igual a E por B. ¿Ya? Me preguntan sobre el campo eléctrico. O sea, me preguntan por este. Entonces, este de acá viene a dividir al otro. ¿No? Y este quedaría así. Solamente que la velocidad de luz, ¿cuánto es el C aquí es igual? Correcto, es 3 por 10 elevado a la octava. ¿Qué? Metros por segundo, ¿ya? No hay que olvidar. ¿Ya? Metros por segundo. Lo colocamos acá. Y este es lo que voy a reemplazar, ¿en dónde? Lo voy a reemplazar acá. Parece que no me lo quiere pegar. A ver. Acá está. Reemplazamos acá. Y acá. Reemplazamos acá. 6 entre 3, aquí es igual. 6 entre 3, este es igual a 0.5 por 10 elevado a la 18. ¿Qué? 18 Newton Coulomb, ¿no? Menos 10. A ver, voy a mirar acá las unidades con que lo han manejado aquí en el libro, que estoy equivocado ahí. Vamos a corregir en algo, ¿ya? La fórmula es esta. Velocidad, este es igual a B por I. Sí, este de acá, no la velocidad, sino el campo, este de acá. Este es igual a C por B. Es así. Entonces se multiplicaba. ¿Ya? El C, ¿qué es este? Y el B, ¿qué es este? Ambas unidades se multiplican. Entonces, ¿qué tendríamos ahí? E es igual a 3 por 6, 18. Por 10 elevado a la menos 2. ¿Ya? Newton sobre Coulomb. Esto va a ser igual. 18 por 10 a la menos 2 es 0,18. Newton Coulomb. No sé si por ahí la respuesta. ¿Cuál de los dos? ¿Ya? Acá la respuesta sería este de acá. Esta sería la respuesta. El 13. Acá me piden, en una onda electromagnética se propaga en el vacío cierto instante y posee un campo eléctrico de, acá es de, el campo eléctrico es igual a 15 por 10 elevado a la menos 4. 4. ¿Ya? Newton, acá si quiere pongo sobre Coulomb, que es el campo eléctrico. Pero sabemos por fórmula, ya que el E es igual a C por B. Si me preguntan el campo magnético, este C pasa a dividir. Acá. Acá lo igualamos con el B. ¿No?
El C su valor es 3 por 10 elevado a la octava metros por segundo. ¿Ya? Y acá le colocamos este de acá viene abajo. Y este de acá, voy a poner esto un poquito más separado, ¿eh? Ahí. Y este de acá, sube arriba, ahí. ¿Qué tengo ahí? Ahora, tercia, 5. Y sería, ¿ven? Que el B es igual a 5 por 10. Este 8 sube para arriba sería menos 12 teslas. ¿Ya? Esta es la respuesta y la clave ya lo vimos. ¿Dónde está la clave? Es esta. ¿Ya? Bueno, chicos, espero que me hayan entendido. Hasta acá es nuestras clases. Feliz año y felices fiestas. Hasta el examen que es mañana, jueves, ¿ya? Próximo mañana jueves. Sin más que decir, nos vemos, ¿ya? Chao.